Muy bien, pues buenos días a todos. Les agradecemos que hayan atendido esta invitación y en particular a nombre de la Dirección General de Metrología Eléctrica, pues les damos la más cordial bienvenida a este programa de coloquios que queremos presentar. Este coloquio en particular forma parte de un programa titulado Capacidades de Medición y Calibración para México, en el que reflexionaremos sobre las capacidades de medición y calibración que México necesita en la actualidad y en particular como Instituto Nacional de Metrología de nuestro país, pues es necesario que establezcamos una sola visión respecto de la forma de atender las necesidades meteorológicas de nuestro país y que esto sea o esté en concordancia con la ruta que se sigue a nivel internacional. Como pueden ver en el programa que se encuentra en la pantalla, estamos invitando a demás direcciones del CENAM para que compartan su visión sobre el tema, en particular de las MCs que mantienen en sus áreas, y también queremos saber cómo se atienden estas necesidades meteorológicas en la actualidad. También estamos invitando a los institutos designados de metrología para conocer sus puntos de vista en este tema que consideramos relevante. La forma que está integrado el programa del coloquio pues es empezar con una presentación. Esta presentación inicial pues es para darle contexto al tema y luego conocer las diferentes visiones que se tienen en las áreas del CENAM y también en los institutos designados de metrología. Entonces, nosotros esperamos que con estas reflexiones podamos integrar una visión única. Todo esto, obviamente, en beneficio del CENAM y, obviamente, del país. Entonces, pues para dar inicio con este programa, a continuación se presenta el primer tema que está a cargo del doctor Daniel Cárdenas. El doctor Cárdenas es director de la Dirección de Termometría del área de Meteorología Eléctrica. Su tema se titula SI 2019, una visión integradora del CENAM. Nada más para comentarles, antes de iniciar, que al término de esto, de esta presentación, pues haremos una especie de resumen de lo presentado y plantearemos una serie de reflexiones en las cuales nos interesa conocer su punto de vista. Entonces, pues, si ustedes me lo permiten, pues empezamos. Adelante, doctor Cárdenas. Muchas gracias, muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla. Sí, no sé si ya la alcancen a ver. Sí, sí se ve. Ok, muy bien. Eh, pues de nuevo, gracias por la introducción. Em, Vamos a empezar con esta presentación señalando lo que establece la novena edición del Sistema Internacional de Unidades del 2019. Eh, en esta En esta versión del nuevo SI, aparece la motivación para el uso de constantes definitorias para definir precisamente el SI. Y señala que históricamente las unidades del SI se han presentado en términos de un conjunto de unidades básicas. Todas las demás unidades, descritas como unidades derivadas, se construyeron como productos de las potencias de las unidades base. Entonces, aquí pueden ver precisamente las unidades de base, metro, segundo, kilogramo, mol, la candela, el Kelvin, el ampere. Y si queríamos obtener una unidad derivada como el watt, pues teníamos que referirnos a las unidades base. Entonces, esta es una distinción necesaria. Antes del nuevo SI, requeríamos unidades base para definir las derivadas.
Entonces, si queríamos hablar, por ejemplo, del Newton, Joule, Pascal o como señalaba del Watt, pues se tenía que hablar del kilogramo, metro, segundo. También establece en este SI 2019 que se han utilizado diferentes tipos de definiciones para las unidades base. Estas pueden ser propiedades específicas de artefactos, como la masa del prototipo internacional para el caso del kilogramo, o un estado físico específico, como el punto triple del agua para el Kelvin. También prescripciones experimentales idealizadas, como en el caso del ampere y la candela, o constantes de la naturaleza, como la velocidad de la luz, para la definición del metro. Enfatiza que para que tengan algún uso práctico, estas unidades no solo deben definirse, sino que también deben realizarse físicamente para su difusión. Y señala que en el caso de un artefacto, la definición y la realización son equivalentes. Y este ha sido un camino que fue seguido por civilizaciones antiguas avanzadas. Aunque esto es simple y claro, también señala que los artefactos implican el riesgo de pérdida, daño o cambio. Y como ejemplo, pues está el kilogramo, ¿no? Aparece una gráfica que se publicó señalando la variación en masa de diferentes prototipos nacionales con respecto del patrón internacional. Entonces, este es uno de los riesgos que se corren al estar basados en artefactos. La siguiente lámina establece que el nuevo SI, en el nuevo SI, las realizaciones se separan conceptualmente de las definiciones, de modo que las unidades puedan, por principio, realizarse independientemente en cualquier lugar y en cualquier momento. Además, esta separación permite introducir realizaciones nuevas y superiores a medida que haya avances en la ciencia y la tecnología, sin necesidad de tener que redefinir la unidad. Como ejemplo de la ventaja que esto da, pues señala precisamente la evolución que ha tenido la definición del metro, ¿no? Que pasó de un artefacto hacia una transición de referencia atómica y que utiliza el valor numérico fijo de la velocidad de la luz. En la siguiente lámina, otro tema o otro de los puntos que toca el SI es que antes de las definiciones adoptadas en 2018 y que se publicaron en 2019, pues de nueva cuenta, ¿no? Definía SSI a través de las 7 unidades base y de ahí se construían las unidades derivadas, ¿no? Ahora, haciendo la definición del SI, fijando los valores numéricos de las 7 constantes definitorias, tiene el efecto de que esta distinción ya no es necesaria, porque tanto las básicas como las derivadas se pueden construir directamente a partir de las constantes definitorias. Y un ejemplo que pongo aquí es, me había referido antes al watt y pueden ver la definición anterior y la nueva definición en la cual solamente necesito utilizar las constantes definitorias. Entonces, en la siguiente lámina pueden ver el diagrama que había mostrado sobre el Newton, Joule, Pascal y el Watt y su relación con el kilogramo metro segundo desde la perspectiva anterior, con la nueva visión, en las cuales todas las unidades emanan de las constantes definitorias, ¿no? Ahora, una cuestión que también se establece es la siguiente, ¿no? Aunque esta distinción ya no es necesaria, se sigue manteniendo el uso
de hablar de bases y derivadas, porque la documentación, pues todavía se está, se tiene, y en lo que se vaya renovando, pues todavía va a tardar un cierto tiempo, ¿no? Ahora, vamos a vamos a tomar un ejemplo pues, es el que vivimos nosotros en la parte de termometría, con respecto de qué implicaciones tiene este nuevo SI. Entonces, en la siguiente lámina les muestro que el Kelvin antes del SI 2019, pues, ¿cómo se definía? Esencialmente se señalaba que la unidad de la magnitud física fundamental, conocida como temperatura termodinámica, con el símbolo T mayúscula, es el Kelvin, con el símbolo K mayúscula, definido como la fracción 1/273.16 de la temperatura termodinámica del punto triple del agua. Entonces, una pregunta que podría uno hacerse es, ¿cuál es el impacto en termometría y qué consecuencia tiene esta definición, no? Bueno, pues aquí les presento que, pues el Kelvin definido utilizando el punto triple del agua, pues no es nada práctico para medir temperatura en diferentes puntos de la escala termodinámica, sean múltiplos o submúltiplos del Kelvin. Entonces, a eso teníamos que establecer, el camino normal era, pues, ¿cómo hago una medición de temperaturas muy altas o muy bajas o separadas del punto triple? Pues tendría que establecer una cadena que aquí ya no digo de trazabilidad, sino de esclavitud al Kelvin, ¿no? Del punto triple. Algo parecido, pues, pasó con la masa, ¿no? Pero ya nuestros colegas de mecánica nos platicarán. En ese sentido, pues, la problemática era esa. Entonces, conscientes de esa problemática, se dio un intento de fuga, y ese intento de fuga se dio con las llamadas escalas prácticas de temperatura. En estas escalas prácticas, se utilizan varios puntos de temperatura con valores fijos definidos, o sea, que han sido consensados, y que se basan en estados de equilibrio termodinámico de elementos y de un compuesto, o sea, en particular, pues, del agua. La mayoría de los puntos definidos se basan en una transición de fase, que puede ser punto de fusión o de congelación, y en la parte de los criogénicos, normalmente es una relación presión de vapor, temperatura del helio y sus isótopos, ¿no? Eh, en ese sentido, pues, este era una especie de escapar de esa cadena de esclavitud del Kelvin definido en el punto triple, y colocar algunos puntos en temperaturas superiores o inferiores para no tener que referirse a él, lo que, pues, normalmente era aumentar la incertidumbre, ¿no? Ahora, esto no estaba libre de problemas, y precisamente en el simposio del 2018, cuando se tocó la temática de el las consecuencias de la entrada del SI, una de las pláticas que se dio, fue esta sobre los kélvines de la escala internacional de temperatura de 1990, ¿no? Y precisamente lo que aparece en el recuadro en rojo. Eh, con los kélvines que salen, la pregunta es si cada uno de ellos es igual al otro, ¿no? O sea, recordemos que por cada punto fijo de la escala práctica, pues, estamos definiendo un Kelvin. Entonces, la pregunta fundamental es, ¿todos estos son iguales? Pues la respuesta fue no. Ahora, ¿qué logra la nueva definición del Kelvin que se publica en 2019? Pues, que esencialmente el Kelvin ahora es
la unidad de temperatura termodinámica del Sistema Internacional de Unidades y que se define al fijar el valor numérico de la constante de Boltzmann, cuando ésta se expresa en unidades de Joule sobre Kelvin, ¿no? Y donde el kilogramo metro segundo se definen en función de la constante Planck, la velocidad de la luz y la frecuencia de transición hiperfina no perturbada del átomo de cesio, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, ¿por qué señalo que esto nos permite romper esa cadena hacia el Kelvin del punto triple del agua? Pues porque ahora la realización del Kelvin depende del avance tecnológico, ¿no? Podemos utilizar en principio estos 4 maneras de obtener el Kelvin, ¿no? Y puede ser en cualquier sitio de la escala o en cualquier punto de la escala, múltiplo, submúltiplo, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, ya no hay razón para venerar al punto triple del agua, ¿no? Muy bien. Ahora, como vamos a tratar o un tema que está por ahí es el de las CMCs. También, hoy voy a platicar un poco sobre, estas capacidades de medición y calibración en el contexto del arreglo del reconocimiento mutuo del CIPM. Es la siguiente lámina, ¿no? En esta, si pasamos de lámina, bueno, ahí lo que señalo es, en ese documento que del CIPM, pues se señala que el CIPM promueve la uniformidad mundial de las unidades de medida, el arreglo de reconocimiento mutuo del CIPM lo que busca es el reconocimiento internacional por revisión y aprobación por pares de las capacidades de medición y calibración de los institutos participantes que están declaradas y públicamente disponibles en la base de datos de comparaciones claves del BIPM. Entonces, en la siguiente lámina, una parte muy importante es que en el contexto del arreglo de reconocimiento mutuo, tanto del CIPM como de la Cooperación Internacional de Acreditación de Laboratorios, ¿no? La definición de las capacidades de medición y calibración es una capacidad de calibración y medición disponible para los clientes bajo condiciones normales y que puede ser, según lo publicado en la base de datos de comparaciones claves del BIPM, o como se describe en el alcance de la acreditación del laboratorio, otorgada por un signatario del arreglo de esta cooperación internacional de acreditación de laboratorios. Entonces, en ese sentido es como se está definiendo las capacidades de medición y calibración. Ok, también es importante establecer que, bueno, hay ciertas cosas que deben de colocarse en una CMC, ¿no? Y señala que, pues, se caracteriza por la propiedad medible y la incertidumbre de medición asociada para un intervalo dado, que típicamente es del 95%, el método o instrumento utilizado, los valores de las propiedades medibles de influencia y cualquier otra información relevante. Dos puntos que son muy importantes es que las MCs, señala, reflejarán los servicios disponibles para los clientes en condiciones normales y no serán subdivididas artificialmente. Entonces, lo que nos surge, en este caso, el CIPM, lo que nos dice en este arreglo es: "No subdividan artificialmente las MCs". Y en el último párrafo señalo, bueno, en la última oración, que se alienta a los institutos a utilizar el porcentaje de cobertura de sus servicios por partes de las MCs
como una métrica de éxito en lugar del número de CMCs. Entonces, esto es importante. Lo que están enfatizando es que lo importante no es la cantidad, ¿no? Sino el nivel de cobertura, el porcentaje, vamos a decir, la calidad de las MCs. Y bueno, termino esta presentación pasando hacia la parte de reflexiones con Enrique. Gracias. Muchas gracias, Daniel. Vamos a continuar. Voy a proyectar una segunda parte. Por favor, me indican cuando ya se pueda ver. Ah, Sí. Vemos tu pantalla, pero ya, ahora sí. ¿Se puede ver? Yo no la veo, no sé si puedas compartir el archivo. Sí, muchas gracias. De hecho, ya lo compartí por correo electrónico. Si me hacen el favor de revisar su correo, por ahí ya Perfecto. les llegó. Muchas gracias. Muy bien, pues la siguiente parte de este coloquio, pues es efectivamente conocer de alguna manera las reflexiones, hacer reflexiones sobre lo que se acaba de presentar y bueno, alguna parte de contexto adicional que puede servir precisamente para orientar estas reflexiones. Entonces, nada más a manera de resumen, en este caso, lo que acaba de presentar el doctor Cárdenas, pues estableció de una manera práctica, pues podríamos decir el antes y después de lo que sería el 20 de mayo del 2019, donde se definieron o redefinieron de manera oficial las al menos cuatro unidades del sistema internacional. En el antes, pues se presentan las unidades de base definidas fundamentalmente por artefactos. Eso se podría resumir ahí, dentro de los cuales pues está el kilogramo patrón, el punto triple del agua. Incluso hay el caso del Ampere también es un caso de interés. Bueno, en este también se establece que las unidades derivadas pues, se obtienen a través de las unidades de base. Esa era una premisa importante anteriormente. Y bueno, también el hecho de que se puede ver de ahí que el concepto de patrón nacional pues era una realización puntual, de tal manera que pues teníamos limitaciones para poderlo llevar a distintos intervalos de la escala. Tal es el caso que se presentó para el Kelvin. Y bueno, también el concepto de trazabilidad pues estaba muy vinculado a los términos de patrón nacional, patrón internacional, etcétera. En el caso el después, pues las 7 unidades se definen ahora en términos de constantes definitorias y en algunos casos de constantes fundamentales de la naturaleza. Pues a partir de este cambio, el concepto de unidad derivada deja de tener sentido, como ya se mostró en el caso del watt, y ya que cualquier unidad se puede obtener en términos de constantes definitorias. Adicionalmente, pues bueno, la metodología después de esta redefinición del SI, pues va en términos de constantes definitorias y todo tiende hacia fenómenos cuánticos. Entonces es importante tomarlo en cuenta esto, hacia dónde va la tecnología también. La unidad, la ventaja que se tiene ahora es que la unidad se puede definir en cualquier punto de la escala y no está esclavizado a patrones específicos en puntos específicos. Y bueno, da lugar al desarrollo de instrumentos que también de alguna manera, como pudieron ver el caso de los termómetros o de otros artefactos, pues se pueden, no requerían necesariamente una calibración, ya que se pueden medir directamente por métodos primarios a través de las leyes físicas correspondientes, etcétera. Entonces, ese es, digamos, a manera de resumen lo que se acaba de presentar. Y bueno, lo que sigue es hacer una reflexión sobre lo que el mismo CIPM ha planteado en su estrategia 2030 y más, en el cual establece que los impulsores para la toma de decisiones a nivel mundial
pues son 3 en esencia. Bueno, antes de continuar, nada más les comento que esta sería la primera lámina del archivo que les compartí. Y bueno, de estos impulsores, pues uno de ellos es el bienestar, que tiene que ver con salud, seguridad y protección de la población en crecimiento, con actitudes y valores sociales en evolución. Ese sería el primer impulsor, digamos, para esta toma de decisiones. La sustentabilidad, que tiene que ver con la reducción del impacto humano sobre el clima y la gestión de los recursos naturales. Y la parte empresarial es un tercer impulsor relacionado con la innovación digital para aumentar la prosperidad, la productividad y el crecimiento y para permitir la igualdad y la justicia. Entonces, esto de alguna manera está relacionado o va de la mano con un cambio tecnológico relativamente rápido y pues lleva a plantear al CIPM y tareas que nos incumben, atender desafíos sectoriales y transversales. ¿Y estos con qué tienen que ver? Bueno, pues tienen que ver en por qué medimos y cómo es que se realizan las mediciones. Entonces, de esto es lo que tendría que tratarse la nueva metodología. Dentro de esto, para atender esta tarea, pues hay grandes desafíos que el CIPM establece, desafíos para la metodología. Algunos de ellos, bueno, se pueden dividir en sectoriales y transversales. En el caso de los sectoriales, pues son globales que impactan el por qué se necesitan estas mediciones. Y en particular, los temas son cambio climático y medio ambiente, salud y ciencias de la vida, seguridad alimentaria, energía, manufactura avanzada, serían la parte sectorial. Y la parte transversal, que implica una interrelación con la parte sectorial, pues es la transformación digital y la nueva metodología. Entonces, esos serían los grandes desafíos que plantea el CIPM en su estrategia para ir más allá del 2030. Y bueno, yo creo que nosotros tenemos que reflexionarnos tomando en cuenta que estamos inmersos en un mundo globalizado y que parte de nuestra realidad también toca estos temas. Entonces, en el caso de la realización de unidades del SI, prácticamente pues hay distintas consideraciones que realizar. En particular, de todos estos puntos que se están estableciendo aquí, una parte relevante quizás es el hecho de que de alguna manera los patrones nacionales no necesariamente son la vía, bueno, es decir, no la cantidad de patrones nacionales, sino la calidad de patrones nacionales, la vía para atender este tipo de problemáticas. En general, la revisión de la problemática en acreditación, trazabilidad metrológica y calibración remota es un tema que de alguna manera se tendrá que ir tratando. Y bueno, para eso ha habido avances ya en el caso de los usos de de certificados digitales y en temas de acreditación y control legal. Lo mismo, la metodología implementada directamente en los procesos y productos industriales, pues es algo que de alguna manera tenemos que abordar, en particular, pues lo que se le llaman mediciones integradas, los cuales pues son de acceso público en tiempo real. Adicionalmente, ya se está trabajando a nivel internacional con instrumentos de medición virtuales. Estos pues incluyen modelos predictivos para calcular la incertidumbre de calibración o investigar la idoneidad de un instrumento para un uso específico. La predicción de parámetros meteorológicos posteriores al proceso por medio de modelos y conjuntos de datos que caracterizan los procesos. Entonces, estos son de alguna manera algunos de los temas importantes. Otro es los dispositivos autocalibrados. Esto de alguna manera, ustedes seguramente han escuchado el NIS en un chip. Bueno, pues es, digamos, hacia donde nosotros tendríamos que avanzar es en el CENAM en un chip. Y bueno, para esto, la ventaja que tienen estos dispositivos y hacia donde está avanzando la tecnología es que pues prácticamente no requieren calibración. Y bueno, finalmente, pues la realización de realizaciones secundarias robustas,
En este caso, por ejemplo, se pone el uso de la red de silicio como una realización secundaria robusta en nanometrología y su difusión en las comunidades científicas e industriales. Entonces, son algunas de las formas en las cuales se lleva a cabo o se tendrá que llevar a cabo la realización de las unidades del SI. Pero bueno, de manera general, aquí creo que podríamos resumir el tema de cómo integrar una visión del CENAM de acuerdo a la actualización del sistema internacional con 4 conceptos relativamente importantes. Uno tiene que ver con los patrones nacionales, otro tiene que ver con la trazabilidad, eh, otro tiene que ver con las MCs y el tema de la calibración propiamente. En todos estos, como pueden ver, ya de alguna manera, tanto el doctor Daniel como un servidor, pues hemos tratado de alguna manera estos temas de alguna forma. Y bueno, uno tiene o se puede hacer una serie de preguntas en el contexto nacional. Perdón. Por ejemplo, en la actualidad se está trabajando, ustedes saben que entró en vigor la ley de infraestructura de la calidad y actualmente se está trabajando en el reglamento. Entonces, una pregunta que surge aquí es si el reglamento debe orientarse a CMCs en vez de patrones nacionales y materiales de referencia. Ese sería un cuestionamiento que, lo, que de alguna manera podríamos hacernos. Y si es así, aunque la ley establece de manera general que la metodología científica abarca actividades que se realizan en el establecimiento de patrones nacionales de medida y materiales de referencia, pues a lo mejor para poder complementar esta parte, qué, digamos, de la ley, pues podríamos establecerlo en el reglamento. Entonces, esta es una oportunidad que se tiene ahorita para poder trabajar en este tema. Ahora, estos 4 temas están interrelacionados y de hecho, en el caso de la información que presentó el doctor Daniel, pues en el caso de las MCs es muy importante considerar que uno de los elementos precisamente de las MCs son los patrones nacionales. En el caso de la trazabilidad, recordemos que ahora se puede ir directamente ya como no existen unidades derivadas, uno puede ir directamente hacia la definición de la unidad y entonces la cadena de trazabilidad se acorta sustancialmente. Ahora, en el caso y bueno, pues aquí la pregunta que surge en el caso de trazabilidad es si la cadena de trazabilidad se reducirá a un solo eslabón. Es una pregunta que ponemos a su consideración. Y bueno, también otra pregunta que vale la pena reflexionar es si la calibración como se entiende actualmente podría desaparecer, tomando en cuenta que el NIS en un chip o el CENAM en un chip, pues inicialmente tiene dispositivos que se pueden autocalibrar, entonces eso es una parte relevante. Entonces, ¿cómo? Y bueno, aquí otra pregunta que conviene analizar es precisamente si el reconocimiento internacional que tienen los institutos designados los institutos de metrología y los institutos designados es el reconocimiento internacional es hacia los patrones nacionales o hacia las MCs. Entonces, esas son preguntas realmente que ameritan una reflexión y que las estaremos analizando más adelante. Tomando en cuenta que ya estamos cortos de tiempo, voy a pasarme relativamente rápido nada más para fortalecer un poco esta parte y analizarla de manera rápida. No voy a discutir los conceptos porque esos ustedes los conocen seguramente muy bien. En este caso de patrón de medida, patrón internacional de medida y patrón de medida, patrón nacional de medida. Sino lo que quiero enfatizar es que el uso de artefactos para medir y realizar las unidades dio lugar al concepto de patrón de medida tanto a nivel nacional o internacional, y aquí conviene ver si debemos seguir en esta ruta. En el caso de los patrones nacionales y las MCs, ya el doctor Daniel definió, de acuerdo al CIPM y al arreglo de reconocimiento mutuo, lo que sería una capacidad de medición
y calibración. Y bueno, se dieron ya una serie de reflexiones al respecto. Entonces, incluso esta parte es relativamente importante porque establece los criterios para publicar CMSs en la base de datos del BIPM. En este caso, se requiere, digamos, la trazabilidad metrológica a un patrón nacional. Después viene la trazabilidad metrológica de los instrumentos de medida de apoyo que contribuyen a la incertidumbre de medida. Hay una evidencia, se requiere una evidencia técnica y el aseguramiento de la validez de los resultados. Como pueden ver, aquí se ve claramente que en el caso de las MCs, el patrón nacional solamente es un elemento de estas. Entonces resulta de gran importancia que analicemos, que reflexionemos sobre las CMCs. Quizás esa sería la tarea que tenemos. Entonces, de manera general, después se definen este tipo de criterios. No los voy a discutir tomando en cuenta que ya nos excedimos un poquito de tiempo y pues solamente voy a terminar con esta parte, la que tiene que ver también con el tema y el concepto de trazabilidad. Es decir, que también dio lugar al concepto de trazabilidad basadas sobre una cadena de calibraciones como única forma de acceder al SI a partir de patrones de medida. Entonces, también la definición está aquí. Y bueno, pues esto lo que hace es promover la acreditación de laboratorios de calibración, los servicios de calibración, el desarrollo de patrones nacionales, así como de materiales de referencia certificados, y también introduce el requerimiento de trazabilidad a patrones extranjeros. Entonces, con base a esto, pues también debemos tener una postura única en el caso de CENAM sobre cómo debemos manejar el tema de la trazabilidad. Recuerden que actualmente en el CENAM tiene una serie de solicitudes por dictámenes de trazabilidad en los cuales conviene reflexionar si es la ruta que se está siguiendo o no. Y bueno, para discusión y análisis planteamos las siguientes preguntas. Con la actualización del SI, todos los institutos nacionales de metrología y los institutos designados comprenden de la misma manera el alcance e implicaciones que tiene el nuevo SI. Pues de eso queremos conocer su punto de vista. Que si el enfoque hacia patrones nacionales nos podría hacer perder de vista la importancia de las CMCs, es decir, ¿a qué le damos más importancia, a las CMCs o a los patrones nacionales? ¿Cómo se interpretaría o cómo se interpreta de acuerdo al nuevo SI la trazabilidad de las mediciones? ¿Y por qué se requiere dentro del CENAM una visión que integre los diferentes puntos de vista en torno al SI? Pues bueno, esas serían las preguntas y con eso yo termino esta presentación.